tema el cual ustedes han recibido los anuncios, el presagio. Este es un tema que está basado en un libro de un rabino mesiánico. Él se llama Jonathan Cahn. Y ya después voy a explicar un poquito más sobre eso, pero la razón por la cual estamos compartiendo este tema con ustedes es porque es un tema que nos va a afectar a todos nosotros. Porque nosotros vivimos en esta nación. Todo lo que afecte a esta nación nos afecta a nosotros. Obviamente Dios nos ha dado herramientas para que las circunstancias no nos afecten. Pero hay decisiones que tomar, hay preparación que hay que hacer cuando vienen situaciones sobre una nación. ¿Cuántos lo creen así? Cuando Dios le dio un sueño al faraón de las vacas flacas, 7 años de vacas flacas, 7 años de vacas gordas, Dios le dio la interpretación a José. Y ellos hicieron preparaciones para cuando viniera el tiempo de las vacas flacas. El hecho de que seamos hijos de Dios no deja a un lado la preparación. Es más, que preparamos con más sabiduría que lo hace el mundo, porque nosotros preparamos con la sabiduría y el conocimiento que Dios nos da. Así que yo les voy a pedir que todos estén aquí conectados con lo que Dios quiere hacer. Y bendito sea el Señor. Mi oración en esta mañana es que esta palabra impacte sus corazones, porque no es una palabra que viene así por venir, sino el Espíritu Santo lo ha impreso bien fuerte en mi espíritu y en mi corazón, que era necesario que ustedes escucharan esta palabra. Así que yo estoy aquí en obediencia a Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 9, verso 8 al 13. El Señor envió a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Salmo 33, 12. Aleluya. Salmo 33, 12. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Mi alma te adora, Espíritu de Dios. Salmo 33, 12. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Dice así: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Repite esto: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Desde hace aproximadamente 7 u 8 años, y a medida que hemos estado estudiando las profecías bíblicas sobre la segunda venida del Señor, siempre nos habíamos preguntado qué papel jugaría los Estados Unidos de América. ¿Qué papel jugaría los Estados Unidos de América en el conflicto final de los tiempos? Y el Señor nos mostró, cuando hacíamos estos estudios sobre la escatología es el estudio de los últimos tiempos, de las últimas cosas de la venida del Señor. El Señor me mostraba y me decía que Estados Unidos de América no iba a ser un factor al final de los tiempos, que los que estaban acá en esas clases lo tienen que recordar, que siempre lo decíamos así, que Estados Unidos o hubiera sido ya borrado del mapa, o que Estados Unidos ya no era un poder como lo era en ese tiempo.
Y esto encaja con lo que vamos a compartir en esta hora, porque hace unos días atrás llegó a mis manos un video llamado en inglés Isaiah 9:10 o Isaías 9:10, que fue el pasaje que leímos en esta mañana. Este libro está basado, este video está basado en el libro que se llama El Presagio, o en inglés se dice The Harbinger, escrito por el rabino mesiánico Jonathan Cahn. Dios le dio la oportunidad que en el desayuno inaugural del presidente Obama, Dios le dio la oportunidad a él de hacer la oración. Y cuando él lo llamaron, le preguntaron que qué tiempo necesitaba o qué tiempo le daban, y le dijeron: tómese todo el tiempo que usted necesite. Y él se paró en aquel lugar, en un hotel. Ahí estaban los políticos de la capital, estaban todos ahí escuchando. Y cuando él preguntó qué tema ustedes quieren que toque, y le dijeron: queremos que hables de esto, del Harbinger, del presagio. Y él dijo: pues esta es la oportunidad que Dios me da. Y allí él tiró un mensaje que duró 35 minutos y habló de este mismo tema. Le habló a los políticos de la nación, le habló a los líderes de la nación sobre este mismo tema. Es decir, que Dios está abriendo la puerta a que el mensaje de arrepentimiento llegue a los líderes de la nación. Porque el mensaje no solamente se queda en la iglesia, sino el mensaje tiene que llegar a los líderes, porque los líderes son los que Dios ha puesto con el poder de cambiar las situaciones, de cambiar las leyes, de poner las cosas a favor del pueblo de Dios. Pero hay un llamado de Dios a Estados Unidos de América al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Pudimos nosotros ver en este video y de manera ilustrada una serie de señales en tierra de Estados Unidos y más específicamente en Nueva York a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2011. Los paralelos que hay entre Israel y la Biblia, el Israel de la Biblia, perdón, y estas señales o estos presagios son tan impresionantes que el Espíritu Santo me puso esta carga de traerles a ustedes este mensaje, y que era necesario compartirlo por el carácter de urgencia. Hay un carácter de urgencia que hay en este mensaje. Quizás este sea uno de los mensajes más importantes que yo he compartido con ustedes. ¿Por qué? Por sus implicaciones en muchas áreas de nuestra vida. Porque esto afecta principalmente la nación donde nosotros vivimos, donde adoramos, donde trabajamos, donde laboramos, donde servimos a Dios, la tierra donde Dios nos trajo y nos puso para formar una familia y tener un impacto a nuestra comunidad. Lo que suceda en esta nación nos afectará directa o indirectamente en nuestras finanzas, en nuestros hogares, en la manera en que nosotros vamos a hacer nuestros negocios. En todas estas formas va a afectar en cómo Estados Unidos responda al llamado de Dios. Dios está llamando a esta nación a volverse a Él. Y cuando digo nación, primeramente comienza por los líderes, por los que presiden, por los que están desde el presidente hacia abajo, hacia todos los ciudadanos de esta nación. Dios los está llamando a volver de nuevo a Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Antes de entrar de lleno en el tema, quiero hacer una aclaración. Como hijos de Dios, aunque nosotros vivimos en el mundo, no somos del mundo. Los desastres y las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, aunque nos pueden afectar, no tienen por qué regir o guiar nuestras vidas. Amén. Es más, Dios nos ha dado el poder para cambiar las atmósferas. ¿Cuántos lo creen así? Para llevar un mensaje positivo de misericordia al mundo que lo necesita, un mensaje de restauración, un mensaje de perdón. Amén. Tenemos las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros para ofrecer soluciones a las personas que no tienen a Dios y no tienen esperanza. La iglesia del Señor ha sido llamada a ser, ¿qué cosa? Un agente de cambio, un agente de luz, luz en las tinieblas y sal de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hay una palabra que dijo el Señor Jesús: si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? Sino solamente servirá para ser hollada por los hombres.
En este tiempo Dios está llamando a su iglesia a ser sal. Dios está llamando a su iglesia a ser luz. Dios está rompiendo los esquemas, rompiendo las estrategias, las cosas mentales. Dios está comenzando a sacar al pueblo de las iglesias, a salir al mercado, a salir a los lugares públicos, a nuestros centros de trabajo, donde quiera que nosotros estemos. Dios está llamando a su iglesia a que lleve el mensaje de sal, de luz a un pueblo que lo necesita. Ya es tiempo que no nos quedemos con el mensaje dentro de nosotros. Tenemos que sacar el mensaje que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. La palabra nos enseña que antes que Dios envíe un juicio, siempre viene un tiempo de llamado al arrepentimiento. Unido a ese llamado, Dios envía señales. Dios envía manifestaciones sobrenaturales. Vemos vidas tocadas por el llamado del Espíritu Santo. Vemos un mover en medio de su pueblo y en medio de las comunidades. Como si Dios dijera: vuélvanse a mí antes que sea tarde. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto que está cercano, dice su palabra. Siempre pensamos que tenemos tiempo de arrepentirnos, que Dios siempre me dará un día más, o tendré una oportunidad de arrepentirme en una cama de un hospital. No siempre existe esa ventana de bendición, sino a veces la destrucción llega de manera repentina, como sucedió un 11 de septiembre del 2001 con las personas que se encontraban en el piso donde impactaron directamente aquellos aviones piloteados por los terroristas. Esa gente no tuvo tiempo de arrepentirse. Quizá usted piense: ¿por qué el pastor está hablando de algo que sucedió hace ya casi 12 años? ¿Qué tiene que ver conmigo o con la iglesia? La respuesta es simple. Ese evento marcó el comienzo del trato de Dios con esta nación. Vuelvo y repito. Los eventos que sucedieron el 11 de septiembre del 2001 y todo lo que ha sucedido después fue el comienzo del trato de Dios con Estados Unidos de América. Como dice el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad suya. Dios escogió a los Estados Unidos de América para ser una luz de esperanza a las naciones. Por eso fue fundada esta nación. No sé, aquellos que tienen el Facebook pudieron ver un sello que yo puse hace poco, donde se veía el primer sello, que era el sello de esta nación que se había propuesto. Dentro de ese sello usted podía ver al pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo y se veía la columna de fuego. En otras palabras, los peregrinos que llegaron a esta nación, llegaron a fundar esta nación como un segundo Israel, de manera profética. La palabra de Dios ha corrido por todo el mundo a través de misioneros, evangelistas que llevaron el mensaje desde la fundación de esta nación bendecida por Dios, porque hemos sido bendecidos por Dios. Sin embargo, así como la nación de Israel que se volvió a otros dioses, Estados Unidos de América ha estado en un rumbo de alejamiento nacional, el cual todavía continúa hasta el día de hoy. Y la iglesia involucrada en sus vidas como si nada ocurriera a su alrededor, pensando que bueno, eso no es problema mío. Hace solo unos días el estado de Rhode Island se convirtió en el estado número 10 de aceptar y legalizar el matrimonio homosexual. Ya hay 10 estados y los otros siguen. El panorama a través de esta nación sigue cambiando. Somos una nación en rebelión. Somos una nación en rebelión. Solamente la misericordia de Dios y la presencia de hijos e hijas de Dios que oran e interceden y comparten el mensaje del Evangelio es lo que ha detenido la mano de juicio de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Pero su mano no se detendrá para siempre, porque dice la palabra que Dios es paciente
Él es paciente. Es tardo para la ira. Pero llega un momento que Dios tiene que manifestar su ira, su juicio, porque Dios es santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ponme el slide. El presagio. ¿Qué quiere decir la palabra presagio? Esto no tiene que ver con, y quiero aclarar esto para los que están aquí, los que oyen por televisión y los que oyen por la radio. Esto no tiene nada con adivinar el futuro, ni tiene que ver con espiritismo o psíquicos, ni nada de eso. Vuelvo y aclaro. Simplemente, un presagio es una señal de algo por venir. Es una advertencia. Es un heraldo o un anuncio de algo que sigue o algo por venir. Amén. En el contexto de lo que estamos enseñando, estos presagios se manifestaron durante el tiempo de la nación de Israel, hace unos 2700 años atrás, cuando la nación se alejó de Dios y se fueron en pos de otros dioses, abandonando a su Dios como nación. Entonces estos presagios o estas señales se manifestaron anunciando Dios que habría un juicio nacional en contra de la nación de Israel si no se arrepentían. Estos mismos presagios han sido manifestados en los Estados Unidos de América de manera impresionante y exactitud, de la misma manera que se manifestaron durante el tiempo de Israel. Dios está diciendo, si la nación se vuelve a mí, lo mismo que sucedió con Israel, que fue destruido, pudiera ocurrir también en Estados Unidos de América, si no cambia radicalmente el curso de su camino. Aleluya. La antigua nación de Israel fue fundada por Dios. Fue fundada en su palabra para sus propósitos. Pero Israel se apartó de Dios, se alejó de sus caminos. Rechazaron el pacto que tenían con Él, se volvieron a otros dioses, adoraron el materialismo, descendieron a la depravación sexual, ofrecieron sus hijos en sacrificio sobre los altares y sobre otros dioses. Dios los llamó a regresar a Él, envió profetas, siguió llamándolos, pero ellos continuaron endureciendo sus corazones. La respuesta de Israel a Dios fue un desafío de rebelión. Dios los llamaba, ellos se rebelaban. Y esta rebelión está registrada en Isaías 9:10 cuando leímos, donde ellos dijeron, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Eso quiere decir piedras cortadas y talladas. Cortaron los sicómoros, el cabrahigos es un sicómoro, ¿verdad? Pero en su lugar pondremos cedros. Es el pueblo de Israel diciendo, se cayeron los ladrillos, se cayeron los árboles, pero no importa. Nosotros vamos a desafiar a Dios y en el lugar que se cayeron los ladrillos vamos a poner piedras grandes. Y en lugar que se cayó el sicómoro, vamos a poner un cedro. Wow, qué clase de rebelión en contra de Dios. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos. Cabrahigos es un sicómoro. Bendito sea el Señor. Y aquí está, los ladrillos han caído. Esta es la versión de la Biblia Las Américas. Los ladrillos han caído, pero con piedras labradas edificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, durante ese tiempo, Dios envía 9 presagios. Aquellos que quieran tomar nota, lo pueden tomar. Dios envió 9 presagios, 9 señales durante ese tiempo en que el pueblo de Israel estaba como nación. El paralelo entonces, hay un paralelo muy grande
Porque es impresionante, porque de la misma manera Estados Unidos, así como Israel, fue fundada también por los propósitos de Dios, para glorificar a Dios, pero y también Estados Unidos como Israel se alejó de los caminos de Dios y se ha alejado y se sigue alejando de los caminos de Dios. Se volvió a los ídolos, al materialismo, a la depravación sexual. Han ofrecido a sus niños, ¿verdad? No a los nacidos, sino a los no nacidos. Y no a miles como Israel, sino a millones que han sido abortados en estos últimos años. Estados Unidos ha ofrecido niños también. Ninguna nación que ha sido bendecida por Dios puede alejarse tanto y rechazarlo sin sufrir las consecuencias de ese alejamiento y de esa rebelión. Dios está llamando a Estados Unidos de América, así como llamó a Israel. Y así como en el antiguo Israel aparecieron 9 presagios. 9 presagios aparecieron. 9 señales de aviso de juicio se manifestaron en suelo norteamericano. Los mismos 9 presagios que se vieron en los últimos días de la nación de Israel antes de su destrucción. Con exactitud, de la misma manera se manifestaron estos presagios, involucrando el 9/11, la caída de Wall Street, la gran recesión, la guerra contra el terrorismo. Todo involucrando líderes políticos, determinando sus acciones y sus palabras. Son las señales de una nación en peligro de juicio. En esta serie estamos estudiando 9 presagios que marcan el futuro de esta nación si no ocurre un arrepentimiento nacional. No tendremos tiempo de tocar todos estos 9 presagios obviamente en el día de hoy, pero hasta donde el tiempo nos permita, veremos estos presagios que se manifestaron al antiguo Israel, pero también a Estados Unidos de América. 9 presagios de juicio que marcan el futuro de Estados Unidos si no ocurre un... Primer presagio. Se abre la brecha. Se abre una brecha. Y Dios nos ha estado hablando a nosotros sobre esto de las brechas. Y Dios envió este mensaje a través de la hermana Lidia, donde hablaba de diferentes aperturas que se abren por donde un enemigo puede entrar y atacar un lugar fortificado. ¿Están aquí? ¿Me están entendiendo? De la misma manera, el primer presagio que Dios manifiesta a Israel es cuando se abre una brecha y la protección de Dios es removida. Y esto se ve en el caso de Israel y luego en el caso de la nación de Judá, que eran naciones hermanas. Hay un ataque en la tierra y Dios permite que entre el enemigo, y hasta ese momento aquel lugar era casi impenetrable, pero cuando la nación vuelve sus espaldas a Dios, pierde esa protección. Ese primer ataque, el cual es un ataque temporal, pero es un aviso de Dios diciéndole que si la nación no se vuelve a Él, pudiera ser destruida. Es un ataque del enemigo limitado, pero es como un llamado a despertar, un llamado al arrepentimiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esto sucedió en Israel en el año 732 a.C., cuando los asirios invadieron la tierra. Pero el pueblo de Israel no se arrepintió. Fueron impactados, fueron traumatizados por aquel ataque, pero no se volvieron a Dios. De la misma manera, el primer presagio se manifestó en Estados Unidos de América el 11 de septiembre del año 2001, cuando una brecha fue abierta y Dios, de manera temporal, removió su protección divina a la nación. Quiero que usted entienda, no es que Dios envió estos ataques, sino Dios removió su protección, porque parte de la bendición de Dios sobre una nación es la protección de Dios. Eso es lo que no entienden los líderes, lo que no entienden las personas que están en posiciones de importancia. Si la protección de Dios no está sobre una nación, esa nación está vulnerable a los ataques. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios levantó y quitó su protección sobre esta nación. Se abre una brecha. Esto permite que entre el ataque. Fue un ataque limitado.
sabemos, pero también fue un llamado a la nación a despertar y al arrepentimiento. Fue una alarma de Dios. Sin embargo, de la misma manera, el primer presagio que fue manifestado a Estados Unidos no se arrepiente. Cuando llegó el 9/11 hubo un gran llamado de Dios, que Dios bendijera a Estados Unidos. Se cantaba por todas partes el himno, Dios bendice América, la tierra que yo amo. Dios bendice a Estados Unidos. Fue el clamor que se escuchaba a los que estaban aquí. Ustedes recordarán, donde quiera era Dios bendice América, Dios bendice América, Dios bendice América. No hubo una palabra de arrepentimiento que dijera, Dios mío, si hemos hecho algo mal como nación, si hemos fallado en esta hora, queremos volvernos nuevamente a ti. No hubo un arrepentimiento. Era Dios bendícenos, Dios bendícenos, Dios bendícenos. La iglesia se llenaron de pronto como nunca. Hubo personas buscando el consuelo de Dios. Parecía que la nación estaba a punto de un gran avivamiento, pero al cabo de unas 3 semanas todos volvieron a lo mismo, porque algo faltaba de esa búsqueda. Faltaba el arrepentimiento. No hubo una búsqueda real. ¿Cuántos alaban al Señor? No hubo una búsqueda real de sus caminos, de volverse a Dios de corazón y completamente. No hubo un clamor de preguntar al Señor, Señor, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué es lo que estás pidiendo de nosotros? Fue una alarma para despertar. Por un instante, por un momento, pareciera que la nación despertaría, pero no lo hizo. Y así todos estos años, después del 9/11, como nación, hemos estado echando a Dios de nuestras vidas, fuera de nuestras cortes, fuera de nuestras escuelas, fuera de la luz pública. Clamamos a Dios, pero sin arrepentimiento. Y es por eso que no ha habido un cambio de rumbo en esta nación. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. El segundo presagio, la señal del terrorista. La señal del terrorista. Al ocurrir una brecha y al levantar el Señor su protección sobre la nación, ¿qué es lo que sucede? Entra el enemigo. Pero no solamente el enemigo, sino ¿cuál enemigo fue el que atacó la tierra? Debemos preguntarnos. En el año 732 antes de Cristo, los que entraron a atacar a Israel fueron los asirios. Los asirios eran gente cruel, eran gente feroz. Eran violentos, eran como los nazis de aquel tiempo. El regalo de los asirios al mundo fue el terrorismo. Ellos son los padres del terrorismo. Ellos lo crearon, ellos lo perfeccionaron, usaron el terror como estrategia para conseguir un propósito. Atacaban a la población, los mutilaban, los torturaban, le cortaban la cabeza a la gente, los paseaban por toda la ciudad, los arrastraban. Todo esto para que las ciudades y las naciones, cuando vieran todo ese terror, se rindieran ante ellos sin disparar. Bueno, en aquel tiempo no había tiros, pero sin levantar un cuchillo. Nada más que con ver aquel terror, la gente cogía tanto miedo que las naciones enteras se tiraban a los pies de estos asirios. La idea del terrorismo es que traumatizas al enemigo con el fin de que se colapse y caiga ante tus pies. Y esa filosofía y la estrategia de ese terrorismo es la estrategia والتضحية والمقاومة في العراق ضد المحتلين ونحن نقنت عليهم كل ليل وكل سجدة إن الله يبيدهم وأن يمزقهم وأن ينصرنا عليهم. ولا أشك والله لحظة واحدة أن أمريكا في طريقها إلى الزوال، ولكن كما قال ابن خلدون أمريكا قد لا تنهار هذا الانهيار، تنزل تدريجيا. وأمريكا Pues entonces Al Qaeda usaban los mismos tácticas que usaban los asirios. Durante el 9/11
la brecha en Estados Unidos se abre, y no solamente se abre, sino que se abre específicamente por aquellos que son terroristas. Los miembros de Al Qaeda que atacaron eran discípulos espirituales de los antiguos asirios. Yo quiero que usted se dé cuenta de los paralelos. Eran discípulos de los antiguos asirios. Los asirios que atacaron Israel en el año 732 eran, por supuesto, del Medio Oriente. Los terroristas del 9/11 fueron del Medio Oriente. Los asirios, cuando atacaron, ponme ahí, cuando ellos atacaron a Israel, ellos hablaban una lengua que se llamaba, ya no existe, acadio, o en inglés se dice Akkadian. Esta lengua ya no existe, está extinta, pero la lengua que más se asemeja a esa es la que se deriva de ahí. Es un lenguaje hermano al acadio, y es el árabe o el arábigo. Y esa lengua es el lenguaje hermano con la misma estructura que tenía el acadio hablado por los asirios. Durante los ataques terroristas del 9/11, los atacantes hablaban entre ellos durante ese ataque, usando el lenguaje más cercano en existencia al hablado por los asirios cuando atacaron Israel. Ese ataque trajo a la nación de Israel a un conflicto con Asiria. Y es impresionante que después de los ataques del 9/11, Estados Unidos entró en un conflicto con Irak. ¿Y usted sabe cuál es Irak? La antigua Siria. La antigua tierra de los asirios. El 11 de septiembre de 2001 se manifiesta el segundo presagio, la señal del terrorista. Y no solamente cualquier terrorista, sino descendientes de los mismos que atacaron a Israel en el año 732 a.C. Tercer presagio, los ladrillos. Este tercer presagio viene directamente del voto de desafío que hace Israel hacia Dios, y es tomado directamente de Isaías 9:10, donde dice: los ladrillos cayeron. Los ladrillos cayeron. Después del ataque de los asirios, Israel sale a examinar la destrucción, y ellos pueden ver las señales de la devastación. Los ladrillos caídos significa que los edificios y las estructuras habían caído. Era la imagen que los israelitas salieron a ver, toda su tierra llena de ladrillos caídos. Durante el 9/11, la imagen principal que todos vimos y recordamos fue la imagen de los edificios cayendo, las torres gemelas cayendo. La imagen de esas ruinas se ven en los escombros, pero literalmente vemos también muchos ladrillos. Esto es un símbolo y una advertencia en el caso de Israel, que si la nación no se vuelve a Dios, su estructura se desmoronaría y se colapsaría. Bendito sea el Señor. El World Trade Center era una estructura simbólica, era un símbolo de la preeminencia económica de Estados Unidos, su poder global. Y aquí vemos un símbolo de la caída de ese poder económico. ¿Qué significa esto para el futuro? Desde los ataques terroristas, esto lo vamos a tocar en la próxima presentación, pero desde ese día vimos que la nación, al no arrepentirse, hubo un colapso económico. Estados Unidos ya no es la nación poderosa que era antes económicamente en todo el mundo. El dólar está más bajo que nunca. Hubo una caída, una explosión del mercado de bienes y raíces. Se explotó el globo. La gente perdieron más dinero que nunca. La gente perdió sus casas. La gente perdió sus ahorros de muchos años. Hubo un colapso. Esto sucedió, lo vamos a hablar en la próxima clase, pero esto sucedió en el año 2008, exactamente 7 años después de la caída de las torres. Y fue un día 29 de septiembre, el mercado bajó 777 puntos.
exactamente a los 7 años de la caída de las torres. Y hay un significado ahí que lo vamos a hablar en la próxima clase. Bendito sea el Señor. Ese tercer presagio, los ladrillos caídos, fue manifestado. Fue manifestado. El cuarto presagio, la torre. El cuarto presagio está tomado también de Isaías 9:10, cuando el pueblo dice, pero edificaremos. Es decir, los ladrillos cayeron, pero reedificaremos. No nos arrepentiremos, sino regresaremos más fuertes que antes y desafiaremos a Dios. Porque eso es lo que dice ese pasaje. Si usted lee del verso 8, dice que Israel dijo con arrogancia, los ladrillos cayeron, pero nosotros vamos a edificar porque somos nosotros, por nuestros pantalones. Entonces la escritura dice ahí, esta es la versión lenguaje actual. Dios le ha advertido a Israel que lo va a castigar y todo el pueblo, incluyendo a los habitantes de Samaria, ha recibido esta advertencia. Pero todos dicen con mucho orgullo. Vuelve y dice, todos dicen con mucho orgullo, no importa que hayan tirado los edificios de ladrillos, nosotros construiremos otros y los haremos de piedra. Wow. ¿Qué es lo que hace Israel entonces? Israel empieza a reconstruir su defensa nacional. Ellos fortalecen su seguridad, hacen nuevas alianzas, hacen todo tipo de cosas en sus propias fuerzas. Y es su manera de decir, no necesitamos a Dios y vamos a ser más fuertes que nunca sin Él. Ay, santo. Declararon que reconstruirían sin tomar en cuenta lo que Dios está diciendo o tratando de hacer. Si se hubieran arrepentido, claro, hubiera sido diferente porque la reconstrucción sería algo normal y natural que tendría que suceder. Pero lo que ellos dijeron fue, no nos arrepentiremos, no buscaremos a Dios, no cambiaremos nuestros caminos. Reconstruiremos y más alto y fuerte que antes. Y ese fue el lema de la campaña nacional. Reconstruiremos, reconstruiremos. Y así desafiaron a Dios diciendo, los ladrillos cayeron, pero nosotros reconstruiremos. El lugar de la reconstrucción se convierte también en el símbolo de una nación tratando de reconstruir y regresar más fuerte que antes, pero sin Dios. Continuando en un rumbo de alejamiento de Dios. A raíz del 9/11, la nación no responde con arrepentimiento, sino de la misma manera que lo hizo Israel. Al llamado de reconstruir, se convierte en un clamor nacional en Estados Unidos. Reconstruiremos, 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 más fuerte que nunca. Se convierte casi en un mantra de repetición por los líderes de la nación de aquí. Reconstruiremos, reconstruiremos. We're going to rebuild. We're not only going to rebuild, we're going to come out of this stronger than we were before. They should rebuild the World Trade Center, but make them stronger and maybe a story taller. And then we've won the battle. From the beginning, and that the Twin Towers in some fashion should go back up to show America's resolve and defiance. Look, the Twin Towers should go back up to show America's defiance, to say, to terrorists, you will not control our skyline, we will.
Reconstruiremos. Reconstruiremos. Hay una versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta. Y Isaías 9:10 dice ahí en esa sección: los ladrillos cayeron, pero edificaremos una torre. Usted vio, ya eso está casi completado. El Freedom Tower va a ser uno de los edificios más altos del mundo. Reconstruiremos. Los ladrillos cayeron, pero vamos a reconstruir más alto. Vamos a reconstruir de piedra. Vamos a reconstruir más fuertes. Pero si no hay arrepentimiento, esa reconstrucción, bendito sea el Señor, es un desafío a Dios. Como diciendo: nos tumbaste, no te preocupes, vamos a reconstruir. Ahí tienen una imagen del Freedom Tower. En estos días va a haber una inauguración muy pronto. Para la próxima presentación, no vamos a tener tiempo para más, pero les quiero dejar con varias cosas. El quinto presagio se llama la piedra tallada de Gazit. El sexto presagio es el árbol de sicómoro. El séptimo presagio es el árbol de Erez. El octavo presagio es la declaración. Y el noveno presagio es la profecía. Entonces, eso que usted ve ahí es una piedra. Esa piedra se puso allí, fue cortada, fue tomada de un quarry, de un lugar, de una cantería. Yo quiero que usted escuche esto, porque esto lo vamos a hablar en más detalles en la próxima vez. En la Reina Valera dice: los ladrillos han caído, pero edificaremos de cantería. Una cantería es un lugar donde se cortan piedras y se sacan de una montaña de manera rectangular y se traen para construir. Esta piedra, lo que ellos llamaron el Freedom Stone, en el año 2004, fue cortado de las montañas de Nueva York y fue traído al lugar de la zona cero, donde mismo habían caído los edificios. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. En otras palabras, se cumplió con exactitud lo mismo que hizo Israel. Trajeron la piedra, hicieron una ceremonia y la pusieron allí y dijeron: esto es un símbolo de que estamos reconstruyendo no solamente Nueva York, sino la nación. El sexto presagio es el árbol de sicómoro. Al lado de la zona cero había un árbol. Y ese árbol era un árbol de sicómoro. Y ese árbol tiene un significado tremendo en la historia de Estados Unidos, porque ese árbol fue donde mismo George Washington se reunían a orar por esta nación. Y en la explosión del 9/11, ese árbol se cayó. Ese árbol se cayó. Pero entonces, estas raíces que están allí es un monumento que hay allí en la zona cero. Esos monumentos son el símbolo de las raíces del árbol de sicómoro que fue desarraigado. Si usted lee Isaías 9:10, dice que los ladrillos cayeron, reedificaremos con cantería. Los sicómoros se cayeron, pero en su lugar pondremos cedros. Esa caída de ese sicómoro fue una señal que Dios estaba desarraigando el poder de la nación. Y ellos en rebelión dijeron: no hay problema, en el lugar que se cayó vamos a sembrar un cedro. Y Estados Unidos de América ese mismo día sembró, y ahí la palabra cedro es un árbol conífero, un árbol de conos. Y eso fue lo que hicieron. En el lugar donde cayó el sicómoro sembraron otro árbol. Se pone más bueno. El octavo presagio, la declaración. El día 12 de septiembre, al otro día de 2011, Tom Daschle, el líder de la mayoría del Senado, se para en el Congreso y empieza a hablar la respuesta oficial de Estados Unidos a lo que había sucedido. ¿Usted sabe lo que ese hombre leyó? Leyó Isaías 9:11, 9:10. Y ahí: the bricks have fallen down, but we will rebuild with dressed stone. Él mismo estaba declarando con su boca el juicio de Dios. Él lo declaró, y no solamente eso. El noveno presagio
El noveno presagio es la profecía. Quedó en el récord del Congreso de una palabra hablada por una nación en respuesta a un desastre. Quedó en el récord congresional. The bricks have fallen down. We will rebuild with dressed stone. The trees have been fallen, but we will replace them with cedars. Este hombre no sabía. Cuando él estaba leyendo eso, él no sabía lo que él estaba diciendo, pero él estaba profetizando el futuro de la nación. Por eso el noveno presagio es la profecía. Y sin él saberlo, allí mismo, cerca de allí, se había caído el árbol de sicómoro. En la próxima presentación vamos a hablar un poco más de eso, porque todo esto tiene un simbolismo tremendo. Porque la nación de Estados Unidos no fue dedicada en Washington D.C., fue dedicada en el estado de Nueva York. Y el lugar de la dedicación se convierte en el lugar del juicio cuando no hay arrepentimiento y la nación se vuelve atrás a Dios. El lugar de la dedicación se convierte en el lugar del juicio. Pero les voy a dejar un poquito para la próxima vez porque eso está tremendo. Solamente les quiero decir que el noveno presagio, la profecía, la declaración del 9:10 se convierte en una palabra profética dicha por el mismo pueblo de Israel y queda grabada en el récord profético de la Biblia porque el profeta de Isaías lo dice. Isaías 9:10 donde lo dice. Entonces aquí, como ya les expliqué, esta palabra profética queda en el récord oficial de Estados Unidos donde dice: los ladrillos han caído, pero nosotros edificaremos con piedras talladas. Ahora, todos estos presagios tomados de Isaías 9:10 se manifestaron en Israel antes de su destrucción. Estos 9 presagios también se manifestaron a Estados Unidos de América. Pero esto no se detiene allí, porque los presagios continúan. Afectarán todo, desde la guerra contra el terror, hasta la caída del mercado, la caída de la economía, el colapso económico global, la gran recesión, la caída del mercado de bienes y raíces. Hemos echado a Dios de nuestras escuelas, de nuestro gobierno, de nuestra cultura. Nos burlamos de Él, denigramos a su pueblo y su palabra, quitamos los 10 mandamientos de nuestras cortes. Le hemos quitado la Biblia y la oración a nuestros hijos. Hemos redefinido el concepto del matrimonio. Y ahora los cristianos en el ejército son ridiculizados y perseguidos también. Si continuamos como nación en este mismo rumbo de desafío a Dios, lo único que queda es el juicio. Dios nos llama al arrepentimiento, de pedirle perdón por echarlo de nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestras vidas. Dios está llamando a la iglesia a levantarse ahora más que nunca. Y esta parte es para ustedes. Dios nos ha puesto en este tiempo, en este momento de la historia de este país. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí para causar un cambio y una diferencia en esta nación. Estados Unidos de América era una nación misionera que llevaba el mensaje a otras partes, pero ahora nos toca a nosotros, los que hemos emigrado a esta nación, que quizás no sea nuestra nación de nacimiento, pero nosotros como el pueblo hispano, Dios nos ha llamado ahora a nosotros a evangelizar esta nación y ser de misioneros a esta nación que lo necesita ahora mismo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tú no estás aquí de pura casualidad. Tú no estás aquí para calentar un banco. Tú no estás aquí para perder el tiempo. El tiempo de perder ya se acabó. Ya no hay tiempo que perder. Es tiempo de llevar y salir el mensaje donde quiera que tú te encuentres. Abre tu boca. Habla en inglés. Habla en todos los idiomas que Dios te ponga. Pero da el mensaje porque es necesario que esta nación se vuelva a Dios. Es necesario que Estados Unidos de América se arrepienta y vuelva a Dios. Y Dios tendrá misericordia de esta nación, porque Dios la ha bendecido, Dios la ama, Dios estableció su pueblo en esta nación como un segundo Israel, pero así como le pasó al antiguo Israel, si no hay arrepentimiento, solamente quedará juicio. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor, oh, gloria al Señor.
Dios nos ha puesto en este tiempo, en este momento de la historia de este país, para proclamar que hay un Dios todopoderoso en los cielos. Un Cristo que murió y resucitó por la humanidad, llevando nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y que ese mismo Cristo regresará a buscar a su iglesia y a juzgar a las naciones y a la humanidad. Este es el tiempo de ser sal, de ser la luz en la oscuridad, de gritar a los cuatro vientos que nuestro Dios reina. ¡Aleluya! Que Estados Unidos de América fue dedicada a Dios y Él nos está llamando. Todavía hay esperanza si tan solo contáramos con Él. Si tan solo le diésemos el lugar a Dios que a Él le pertenece. Aún en medio de la destrucción del 9/11, vimos señales de Dios anunciando que Jesús es la esperanza. No solo para esta nación, sino para toda la humanidad. Ese día se vio una forma de cruz de 20 pies, formada perfectamente en los escombros de aquel lugar. Aquella cruz fue colocada después, allí mismo. Dios diciendo, hay esperanza si hay arrepentimiento. Dios está llamando a su pueblo. Dios está diciendo a su iglesia, es tiempo de salir de nuestra zona de comodidad. Es tiempo de dejar las tonterías, las boberías, las discusiones insignificantes, que perdemos tanto el tiempo en tantas cosas insignificantes. Y hay un mundo, hay una nación, nuestra nación, donde Dios nos ha puesto en peligro de juicio, en peligro de ser destruida, y nosotros tenemos la solución. Nosotros somos la iglesia que tenemos la solución. Es por eso que más que nunca usted tiene que levantarse con poder. Mire, no solamente cuando usted venga aquí, usted recibe la instrucción y recibe la enseñanza en la iglesia. Usted viene a los talleres, usted es edificado, usted crece, usted recibe todo lo que necesita. Pero del momento que nosotros salimos al ámbito público, somos puestos en ese lugar, no para que cerremos la boca, sino para que abramos la boca y digamos que todavía hay un Cristo que sigue salvando, que sigue, aleluya, sanando a los enfermos. Todavía hay milagros, todavía hay señales, todavía hay cosas sobrenaturales que Dios sigue haciendo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios está llamando a su iglesia, pero su iglesia está entretenida, durmiendo, perdiendo el tiempo, metiéndose en la tecnología, en aquello, en lo otro, pasando tiempo aquí, pasando tiempo allá. Y hay almas que se van diariamente, miles se van para el infierno. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pero hay una nación en peligro de juicio, y Dios está levantando en este tiempo a profetas como Ezequiel, como Isaías. Oh, bendito sea el Señor, que están dando la voz de alerta. Quizás no sea una voz muy popular, quizás no sea un mensaje bonito, quizás no sea un mensaje que diga, ay, qué bien me siento, pero es un mensaje que viene de Dios, que dice, aleluya, arrepiéntese, pueblo mío, búsqueme ahora. Buscar a Jehová mientras esté cercano, buscarle mientras está. Jesús dijo, hallará fe el Hijo de Dios cuando regrese a la tierra. Dice la palabra, el Señor le habló en Apocalipsis y le dijo, has dejado mi primer amor. Dios ama. El Señor ama a su iglesia, somos su novia. Como el Señor habló en una palabra profética el otro día aquí en los talleres. El Señor le dijo, novia mía. Nosotros somos la novia del Señor. Él viene a buscar a su novia. Pero su novia no puede estar entretenida en otras cosas. Ya no, es que no hay tiempo que perder. Ya el juicio sobre esta nación se avecina. Y vamos a seguir hablando de esto en la próxima vez, porque hay unos paralelos increíbles de todo lo que está sucediendo en esta nación, y esto va a afectar las decisiones que tomemos ahora, si compramos casa o no compramos casa, o movemos el dinero que tenemos en el retiro, o hacemos movimientos de diferentes maneras. Dios tiene que dirigir todo lo que hacemos en este momento, porque hay una nación bajo el juicio de Dios, y tenemos que estar bien claros en los pasos que tomamos, porque nos pueden afectar a nosotros.
Por eso usted no se pierda la próxima vez, porque vamos a hablar de todos estos temas. Invite a alguien, traiga a otra persona, háblelo en su centro de trabajo, hable con sus amigos, diles que vengan. El próximo domingo, no, el próximo domingo es el Día de las Madres, pero el otro domingo volvemos otra vez a la segunda parte, porque hay un mensaje directo a la iglesia y a la nación, como Dios está hablando en este tiempo. Vamos a estar de pies. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Señor. Yo no sé cuál es tu condición espiritual en esta tarde. Yo no estoy aquí para juzgarte. Dios me libre de juzgar a nadie. El Espíritu Santo conoce cada uno de nuestros corazones. Pero el mensaje de Dios ha sido lanzado en esta hora. Y bendito sea el Señor. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te bendice, Jesús. Mi alma te bendice, Jesús. Isaías capítulo 1, verso 18 dice así, de esta manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mis amados, estamos entrando en una temporada, en una sazón de búsqueda de Dios. A veces estamos en tantas cosas que hacemos tantas cosas, pero no buscamos a Dios. Venimos a la iglesia, pero no buscamos a Dios. Yo les ruego, les insto de todo corazón, con todo el amor de Dios, que por favor busquen a Dios. Esto no es tiempo de alejarse, ni es tiempo de apartarse. Este es tiempo de acercarse a Dios. Hoy ha sido dada la voz de alerta, ahora depende de nosotros. Si yo decido apartarme o alejarme, eso es cada uno de nosotros. Pero sí les voy a advertir, si viene juicio sobre esta nación, dice ahí que seremos consumidos a espada. Porque cuando un pueblo se aleja y se aparta, cuando viene el juicio, ese juicio va a afectar, nos va a tocar. Pero si nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios, hay esperanza, hay misericordia, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso este mensaje de hoy no es un mensaje para asustarlo. Esto es un mensaje de misericordia de Dios. Esto es un mensaje de gracia de Dios, para que lo busquemos ya, ahora, no mañana ni luego, sino ahora mismo. Padre, y en el nombre de Jesús, yo declaro en esta tarde que este mensaje queda sellado en los corazones. Yo declaro en este momento, Señor, que tu pueblo no esperará a que haya más juicio, sino tu pueblo te buscará, tu pueblo se meterá contigo, tu pueblo abrirá su boca para contar la grandeza de lo que tú estás haciendo, tu pueblo testificará de tu grandeza, tu pueblo testificará de tu gloria, de tu palabra, testificará del Cristo que murió y resucitó y murió por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, y murió por esta nación de Estados Unidos y por sus residentes y sus ciudadanos. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que cada uno seremos trompeta, llevando el mensaje no solamente de arrepentimiento, sino el mensaje de esperanza, el mensaje de una salida, el mensaje, aleluya, donde hay esperanza en Dios.
Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, te bendigo y te exalto, Señor. He cumplido con el mandato, he comenzado a cumplir con lo que me has encomendado en esta hora, Señor. Yo te pido que este mensaje no seamos solamente oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. Que cuando salgamos de este lugar podamos poner este mensaje en obra y podamos vivir y caminarlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo sello esta palabra, la dejo sellada y cincelada y grabada en los corazones y las mentes de tus hijos en este lugar. Y no solamente aquí, sino los que nos miran por televisión y nos escuchan por la radio. Padre, yo sello esta palabra, la quedo grabada en los corazones. Ahora te pido, Espíritu Santo, que tú hagas la obra que tú vas a hacer en cada uno. Espíritu de Dios, haz tú la obra y termínala tú como tan solo tú lo sabes hacer. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú eres he cumplido como tu profeta de dar el mensaje profético, y ahora la obra la haces tú en los corazones, Espíritu Santo. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero hacer un llamado. Vamos a estar todos con los rostros inclinados, ojos cerrados. Si hay alguien en este lugar que nunca le ha dicho a Jesús: Jesús, yo quiero que tú vengas a mi vida. Cuando hablo de Jesús no estoy hablando de religión, no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de una relación personal con el Creador de los cielos y la tierra. Hay una voz de alerta en esta tarde, y esa voz de alerta es de que esta nación está entrando en un periodo de juicio, y para que nosotros no seamos afectados, lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Él, es entregar nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo. Si en este lugar tú nunca has hecho esa oración y hoy la quieres hacer de verdad, de corazón, hoy tú quieres confesar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, y reconoces de que hoy necesitas un Salvador, yo te pido que tú repitas conmigo esta oración. Dios de los cielos, en esta tarde yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Ven a mi vida. Yo te recibo. Yo te acepto. Te entrego mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos. Yo creo que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, que Él llevó mis pecados y llevó mis enfermedades en la cruz. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo. Dile así: ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven, Espíritu Santo, a mi corazón. Yo te recibo en el nombre de Jesús.